Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro más. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Déjenme en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué hora es allá. Bueno, vamos con el primer relato. Hola, Derek. Hace exactamente 22 años que mis padres rompieron su matrimonio y desde entonces todo se desplomó de manera siniestra en nuestras vidas. En aquellos días, yo acababa de cumplir 21 años y mi hermano Sebastián bordeaba los 25. Nuestro padre Ricardo parecía haber tomado la separación con serenidad al inicio, pero conforme transcurrían las semanas, observamos cómo se iba desvaneciendo. Era como si llevara un vacío devorador que ni los compañeros más fieles lograban sanar. Siempre había sido un hombre dedicado, propietario de un taller mecánico que aseguraba nuestro bienestar. De la nada, empezó a ausentarse del negocio sin dar razones. Inventaba excusas de migrañas o malestares intestinales. Hubo una ocasión en que lo hallé durmiendo hasta casi las 2 de la tarde, algo completamente ajeno para quien siempre madrugaba religiosamente. Mi madre Elena, quien ya residía aparte, me recomendaba mantener la calma. Explicaba que cualquier separación matrimonial crea un hueco en el alma y cada individuo lo enfrenta de distinta forma. Conforme fueron pasando los meses, observé que mi padre empezó a restablecerse. De un día para otro, retomó sus caminatas matutinas, adquirió vestimenta nueva y comenzó a cuidar más su aspecto físico. Ahí sospeché que existía alguien nuevo en su existencia. Sebastián también lo percibió. Y para ser honesta, me tranquilizó ver que salía de esa melancolía. Anhelaba que fuera una persona que genuinamente lo beneficiara. Lo que jamás supuse era que esa mujer sería prácticamente de mi generación. Cuando conocí a Esperanza, me quedé entre atónita y intrigada. Rondaba aproximadamente mi edad, pero irradiaba una seguridad personal impactante. Esbelta, de melena negra, se ataviaba elegantemente y conversaba de manera refinada, aunque soltaba algunos comentarios de vez en cuando que me generaban cierta tensión, como si estuviera estudiándome constantemente. A Sebastián no le agradó para nada. Apenas la divisó, declaró que la brecha generacional era excesiva y que ella únicamente codiciaba la fortuna de nuestro padre. Me resultó severo, pero no del todo irrazonable. Sin embargo, opté por no involucrarme en ese instante. Si el padre se sentía dichoso y le proporcionaba cierta seguridad a ella, ¿quién era yo para criticar? No obstante, existía algo en la manera en que Esperanza me contemplaba que me perturbaba. Parecía que descifraba lo que cruzaba por mi mente. Durante varias semanas, todo transcurrió sin mayores contratiempos. Mi padre lucía más vigoroso, partía temprano al taller, sonreía cuando nos topábamos. Esperanza lo escoltaba en reuniones y banquetes e incluso procuraba aproximarse a mí de forma cordial, aunque siempre resultaba un tanto evasiva cuando hablaba de su propio origen. No mencionaba a su familia ni sobre lo que realizaba antes de conocerlo. Cierta tarde, resolví visitar a mi padre sin previo aviso. Me había proporcionado un duplicado de la llave domiciliaria hacía mucho tiempo, cuando aún habitaba con mi madre, y nunca me la solicitó de regreso. Entonces, utilicé la llave y en cuanto abrí la puerta del recibidor grité: «Papá, ¿te encuentras por ahí?». Fue entonces que lo vi descansando en el sillón con Esperanza sentada junto a él. En el momento en que pisé el recibidor, percibí una tensión siniestra. Ella se volteó muy velozmente hacia mí y, por un instante, juro que distinguí un semblante diferente. No voy a afirmar que vi una bestia, pero sus facciones parecían excesivamente consumidas, envejecidas, al grado de hacerme desear retroceder. Se incorporó de un brinco, como si quisiera ocultar algo, y se acomodó una cadena dorada que portaba en el cuello. Noté que se estremecía levemente, pero no sabría decir si era de cólera o de bochorno. Entonces expresó: «Mariana, podrías haber avisado que vendrías. Tu padre pasó toda la jornada quejándose de una fuerte jaqueca y apenas ahora logró conciliar el sueño». Aquella forma de prácticamente expulsarme, aún sin decirlo directamente, sonó muy peculiar. Quise despertar a mi padre para verificar si se encontraba bien, pero ella se interpuso ante mí. «Mejor no.
Cuanta menos alteración ahora, mejor para que repose. Regresé a la puerta sintiéndome turbada. Esperanza aún me solicitó que aguardara un momento. Ingresó al aseo y emergió sosteniendo un recipiente de cristal del tipo que evoca a una fragancia artesanal. Ya la había visto utilizar aquello cuando creía que nadie la observaba. A veces lo pulverizaba sobre mi padre medio disimulando. Esa ocasión vino directamente hacia mí con el recipiente en la mano, como si fuera a hacer lo mismo. «Prueba, dicen que tranquiliza», expresó con una sonrisa un tanto ausente. No permití que me rociara nada. Di un paso hacia atrás con incomodidad y me retiré. Mientras cerraba la puerta, aún sentí su mirada clavada en mí, como si me enviara una advertencia o una amenaza silenciosa. Las jornadas siguientes fueron tensas. Conversaba con mi padre por teléfono, pero cada vez que intentaba indagar por su salud, él desviaba el tema. Parecía todo normal, pero había algo distinto en su tonalidad de voz. Imaginaba que Esperanza estaba cerca, escuchando cada palabra. Sebastián, que desde el comienzo desconfiaba de Esperanza, me contactó para conversar. «Necesitamos vigilar esto, papá. Está demasiado extraño». Me quedé sin querer relatar lo que vi, con temor de que Sebastián tomara alguna actitud impulsiva. Él siempre fue de temperamento explosivo, y si descubría algo más grave, podría enfrentarse a ella. Prefería esperar para ver si encontraba algo más concreto. Algunas semanas después, pasé por la casa de mi padre de noche, segura de que estaría solo. Para mi sorpresa, la llave antigua no funcionó. Cambiaron la cerradura. Eché un vistazo por las ventanas. Golpeé la puerta. Nada. Decidí arriesgarme. Fui hasta el patio trasero y escalé el muro lateral, recordando una ventanilla entreabierta en el cuarto de lavado. Entré sin hacer ruido, y cuando llegué cerca de la recámara de mi padre, percibí un fuerte olor a hierbas quemadas e incienso. El lugar estaba oscuro, solo unas velas esparcidas por el suelo. Él estaba acostado en la cama, con los ojos abiertos, pero sin reaccionar, como si estuviera en trance. Había hojas secas y tierra formando un círculo y unos símbolos extraños en la pared. Intenté llamarlo. «Papá, ¿me oyes, papá?» Casi no parpadeaba. Era como hablar con una estatua. Mi corazón se aceleró. Por alguna razón, pensé que era mejor salir de allí antes de que Esperanza apareciera. Sentí un miedo real de quedarme en ese lugar. Fui a buscar a Sebastián esa misma noche, pero no le conté todo. Solo le dije que nuestro padre estaba pasando por un momento complicado y que yo estaba preocupada por su salud. Sebastián presionó. «¿Qué viste de verdad? ¿Por qué estás tan pálida?» Para no causar confusión, inventé que solo fui a devolver una cacerola y que el padre estaba durmiendo. Sebastián no quedó satisfecho con la respuesta, pero no insistió mucho. 3 semanas después, recibí una invitación para una celebración que mi padre organizaría en casa. Me sorprendió porque la última vez que lo vi, parecía estar pésimo. Aún así, decidí ir un poco desconfiada. En el encuentro, Esperanza forzaba una simpatía. Reconocí a 2 mujeres que solo había visto de lejos, pero que nunca se habían presentado. Siempre se mantenían apartadas, conversando en voz baja, pero prestando atención a todo. Noté que mi padre, aunque sonreía, estaba como si su cabeza estuviera en otro lugar. Hablaba poco. Se detenía en medio de algunas frases, un poco confundido. En un momento más relajado, decidí tomarle una foto al lado de Esperanza. Yo usaba mi vieja cámara analógica, que no soltaba por nada. En cuanto apreté el botón, oí la voz helada de Esperanza detrás de mí. «Mejor no me tomes fotos. No me gusta cómo salgo en las imágenes». La sentí avergonzada, pero ya era tarde porque la foto estaba hecha. Poco después, mi padre me llamó a un rincón. Habló bajo, pero de una manera que nunca le había oído. «Mariana, entrégame esa cámara ahora». No reconocía aquel tono autoritario. Él siempre fue un padre dulce que casi nunca hablaba más alto. Me asusté y le entregué la cámara. Me alejé de allí queriendo llorar, esperando que al día siguiente intentara llamarme, pero no llamó ni mandó recado. Empecé a preguntarme si no estaba exagerando y viendo cosas donde no las había, pero en el fondo sentía que algo muy serio estaba pasando. Un mes después, acabé encontrando a mi padre y a Esperanza por casualidad en una plaza comercial. Fui a hablar con él y lo que pasó me heló por dentro.
Me miró como si yo fuera una extraña. ¿Sí? ¿Necesita algo? Me quedé sin reacción. No era fingimiento. Realmente actuaba como si no me conociera. Esperanza surgió detrás de él, tomándolo del brazo, y vi a aquellas dos mujeres acompañándolos de lejos. La forma en que me miraron me dio una sensación horrible, como si quisieran decirme que me mantuviera alejada. Intenté hablar con mi padre por teléfono en los días siguientes, pero nunca contestaba. Pregunté a algunos empleados de su taller, pero nadie sabía decir a dónde iba o si estaba bien. Hasta Sebastián empezó a sugerir que llamáramos a la policía, solo que no teníamos pruebas de ningún crimen, solo un presentimiento pésimo. Una noche, muy tarde, recibí una llamada que no esperaba. La voz al otro lado temblaba. «Mariana, soy yo, tu padre. Necesito hablar contigo. No le cuentes nada a Esperanza». Sentí que mi corazón casi explotaba. Me dio un lugar de encuentro cerca de un almacén donde solía estacionar el coche. Fui corriendo. Lo encontré sentado en un banco de concreto, con la ropa arrugada, ojeras profundas. Daba la impresión de que llevaba horas vagando. «Necesito que mantengas la mente abierta», dijo, mirando a los lados como si lo estuvieran siguiendo. «Algo muy malo está pasando conmigo, con Esperanza, con aquellas otras dos. No son quienes dicen ser». Entonces comenzó a contar una historia confusa. Dijo que una noche un ave oscura entró en su habitación. No sabía si era un cuervo, un tecolote u otra cosa, pero él asegura que el ave pronunció algunas palabras como si quisiera alertarlo. Le decía que no bebiera el próximo atole que Esperanza le fuera a ofrecer y que tuviera cuidado con las tres. Para demostrar que no era un sueño, el ave le habría picado la mano, dejando una marca. Sinceramente yo no sabía qué pensar, pero cuando me mostró la mano, realmente tenía una pequeña herida, casi cicatrizada. Él insistió en que en cuanto rechazó el atole, pasó a ver el rostro de Esperanza de una manera diferente, como si fuera una máscara mal encajada, revelando rasgos sin vida. También contó que oía voces femeninas por la casa, pero cuando preguntaba, Esperanza decía que era la radio o las comadres. «Necesito desaparecer antes de que sea tarde», imploró. «Ayúdame a recoger mis cosas. Quiero irme hoy mismo». Acepté ayudar. Llamé a Sebastián, le expliqué por encima y le pedí que consiguiera un coche más grande. Fuimos a casa de nuestro padre esa misma noche, esperando no encontrarnos con Esperanza o con aquellas dos mujeres. Pero cuando llegamos, la casa estaba vacía, ni rastro de mi padre. La habitación estaba revuelta, sus pertenencias habían desaparecido, parecía que se había evaporado. Hicimos una denuncia de desaparición en la policía, pero no apareció nada. El tiempo fue pasando. Sebastián acabó conformándose con la idea de que nuestro padre podría haber sido llevado lejos, o quién sabe, haber huido sin dejar rastro. Llegó a poner una foto de su padre en un rincón de la casa, encendiendo veladoras, diciendo que así se sentía más en paz. Mejor creer que Ricardo había partido de este mundo que vagar sin rumbo y sin conciencia. 19 años después, ya casi 2 décadas desde todo esto, apenas hablábamos más del asunto, hasta que, de una manera completamente improbable, acabé encontrándolo. Yo caminaba por el centro de la ciudad cuando vi a un hombre desaliñado, con la mirada perdida, sentado en la banqueta. Solo me acerqué porque algo en la forma en que movía las manos me pareció familiar. Cuando lo llamé, no respondió. Parecía no saber ni quién era yo. Conseguí entablar conversación e insistir. Fue ahí que me di cuenta de que guardaba consigo una bolsita de manta. Dentro había fotos antiguas. Reconocí mi letra en el reverso de una de ellas. Era la foto que tomé el día de la fiesta, aquella que Esperanza me pidió que no tomara. Allí estaba mi padre en la imagen. Pero en el lugar donde Esperanza debería aparecer, había una figura muy extraña. Parecía una mujer, pero con el rostro tan distorsionado que incomodaba mirar. Él no se acordaba de mí, ni de Sebastián, ni de nada de su propia vida. Llamé a Sebastián, que vino a toda prisa. Reconocimos las facciones de nuestro padre en aquel hombre. No había forma de que fuera otro. Hasta las marcas de nacimiento coincidían. Lo llevamos a un albergue improvisado y después intentamos buscar ayuda médica y psicológica. Hasta hoy, no ha recuperado casi nada de los recuerdos de ese periodo de casi 20 años.
Me gustaría decir que el misterio se resolvió, pero la verdad es que nunca descubrimos a dónde fue Esperanza o quiénes eran las otras dos mujeres. Mi padre todavía guarda de manera casi instintiva aquella foto extraña. De vez en cuando la mira, hace un ademán de decir algo, pero no sale nada. Solo se queda mirando aquella figura y comienza a temblar. Tal vez todavía exista algún recuerdo enterrado allí dentro, tratando de perderse. A pesar de todo, creo que lo peor es esta incertidumbre. A veces me pregunto si no fue todo una mezcla de coincidencias extrañas, pero luego recuerdo la expresión de Esperanza el día en que intentó rociarme aquel perfume, y mi corazón se dispara al instante. Si todo esto fue fruto de mi imaginación, ¿por qué todavía siento tanto miedo? Buenas noches, Derek. Nunca creí en las maldiciones ni en los trabajos de santería, pero lo que vivimos mi mujer y yo aún me provoca pesadillas cuando menos lo espero. No hablo de apariciones flotando por los rincones, pero resulta imposible no creer que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión después de experimentar todo aquello. Trataré de narrar los acontecimientos tal como ocurrieron, aunque confieso que mi memoria a veces se nubla. Sin embargo, debo compartir esta experiencia esperando hallar alguna explicación coherente. Han transcurrido más de 16 años. Cuando aún cortejaba a Esperanza, platicábamos diariamente por teléfono. Compartíamos intimidades, aspiraciones y hasta molestias laborales. Ella habitaba con sus papás en una vivienda añeja, edificada durante los 70, sin ostentaciones, pero sólida, con aire colonial, producto de las elecciones que su papá realizó siendo muchacho. Él había empleado recursos de una herencia para alzar la construcción con muros espesos y marcos de mezquite reforzado. Todos los espacios llevaban el sello de la mamá de Esperanza, especialmente los matices de las paredes, invariablemente en gamas ocres. Una madrugada, conversábamos, según nuestra rutina, intercambiando bromas y carcajeándonos de asuntos que únicamente nosotros comprendíamos. Súbitamente, alguien aporreó el portón de su hogar. Enmudecí en la línea, aguardando que Esperanza respondiera. Jamás acostumbraba cortar, me solicitaba permanecer en espera. Escuché sus pisadas alejándose y después un murmullo sofocado. La aldaba resonaba otra vez, con idéntico compás persistente, mas no parecía urgente. Transcurrieron varios minutos hasta su regreso. Estaba una señora acá, relató Esperanza, algo ausente. ¿Y qué buscaba? Inquirí. Preguntó por una criatura llamada Esperanza. Nada más. Y se marchó. Aquel suceso transformó por completo el clima. Esperanza guardó silencio, como decidiendo si revelarme algo o no. Entonces, inhaló profundamente. Esa señora se presenta ocasionalmente, declaró. Llega, golpea la aldaba, pregunta si se encuentra la tal Esperanza y se retira sin aclarar nada. Mis papás comentaron que ha estado apareciendo desde que adquirieron el predio, mas jamás comprendieron qué pretende realmente. Inicialmente, no le concedí mayor relevancia. Consideré que sería una confusión, pero Esperanza estaba turbada de forma peculiar. Antes de que insistiera, ella cerró el tema diciendo que requería descansar. No volvimos a mencionar el asunto por muchos meses. Los años transcurrieron, nos unimos en matrimonio, y ella abandonó el hogar paterno. Nos establecimos más hacia el poniente, próximos a mi empleo. La existencia continuó normalmente, hasta que cierto día Esperanza me rogó la acompañara a la casona antigua donde se crió. Sus papás habían partido para solucionar ciertos pendientes y no estarían ese fin de semana. Esperanza deseaba utilizar el cuarto de labores de su mamá, ubicado en la parte posterior, pero le desagradaba permanecer sola hasta muy tarde en ese sitio. Ni siquiera indagué el motivo, simplemente comprendí que se sentía más protegida conmigo. Arribamos al atardecer. La casa permanecía idéntica. La cal, algo desprendida en ciertos ángulos, puertas de cedro macizo, un huerto al frente con plantas de tallos nudosos. Mientras Esperanza se instalaba en el cuarto de labores para bordar y trabajar en unos documentos en la computadora, yo permanecí en la estancia, rememorando los recuerdos que habitaban aquellos muros.
Había diversos lienzos de panoramas, retratos familiares, y uno, particularmente, suspendido en un ángulo prominente que captó mi atención. Jamás le presté mucha importancia anteriormente, pero era la imagen de una criatura morena con una mirada algo vacua. Parecía tan verídica que tuve la sensación de que podía pestañear en cualquier instante. Cerca de las 11 nocturnas, me recosté en el diván fatigado y terminé adormeciendo. Ignoro cuánto tiempo transcurrió, pero desperté sobresaltado con la aldaba, resonando múltiples veces consecutivas. Me incorporé de un brinco y llamé a Esperanza, pero no percibió nada. El estruendo de la máquina de bordar y de la música opacaba cualquier sonido exterior. Me dirigí hasta el portón, pensando que podría ser mi suegro regresando anticipadamente. Al abrir, me topé con una matrona de expresión grave. Su semblante casi carecía de surcos, pero el cabello plateado evidenciaba su edad. ¿Se encuentra Esperanza?, inquirió con una voz firme, sin mostrar emoción. Disculpe, ¿quién?, respondí aún medio aturdido. La niña Esperanza. Habita aquí, ¿verdad? Tardé algunos segundos en relacionar el nombre con lo que Esperanza había mencionado años atrás, en aquella plática interrumpida. Solo podía ser la misma mujer insistente, mas no sabía cómo responder. Dejé el portón entreabierto y corrí a llamar a Esperanza, medio desesperado. Esperanza, ¿recuerdas a la mujer que venía buscando a una criatura?, le dije, intentando hacerme oír por encima del ruido. Ahora no, Esteban, gritó ella irritada. Me has distraído y el bordado se ha enredado. Apagó la música, aún molesta, y me observó sin comprender. ¿De qué hablas? Fue entonces cuando comprendí. La extraña en el portón había dicho, Esperanza. Le conté apresuradamente a Esperanza que alguien estaba allí, preguntando por la misma criatura de años atrás. Ella abandonó todo y bajó conmigo, pero al llegar ya no había nadie. El portón estaba abierto completamente, la calle silenciosa, sin una señal de gente en los alrededores. Yo aún salí, miré a los costados, fui hasta la banqueta, pero ni rastro de aquella mujer. Regresé con el corazón acelerado. ¿Dejaste el portón así de par en par?, preguntó Esperanza desconfiada. No, solo lo dejé entreabierto. No sé si alguien entró o se fue. Cerramos todo y permanecimos en silencio por un tiempo. Esperanza explicó que sus papás habían dejado de atender a esa mujer hace mucho tiempo, porque aparecía cada 3 o 4 meses con la misma pregunta. En el pasado, incluso intentaron alejarla de una manera más dura, pero ella regresaba de la misma forma, golpeando el portón durante horas si era necesario. La madrugada se prolongó. Esperanza terminó lo que tenía que hacer sobre las 3:30. En ese tiempo, yo no pude volver a dormir. Tenía la sensación de que algo muy extraño podía pasar en cualquier momento. Volvimos a nuestro hogar cerca de las 4 de la mañana. En el trayecto, le pregunté si la mujer solía aparecer en las otras casas de la calle, pero Esperanza dijo que nunca había oído algo parecido. Eso solo hacía todo más extraño. Transcurrieron 3 días. Intentaba quitarme de la mente el episodio de aquella matrona, pero seguía despertándome a medianoche, creyendo que oía la aldaba. Esperanza también andaba más silenciosa de lo normal. Fue entonces que sus papás volvieron de viaje, y esa misma noche llamaron a nuestra casa con una voz furiosa, acusando a Esperanza de haber hecho algo sin autorización. ¿Por qué colgaron el cuadro de esa criatura en la estancia principal?, preguntó su mamá. ¿Qué criatura, mamá?, respondió Esperanza confundida. La niña morena. ¿Sabes de quién hablo? Ese cuadro no va en esa pared. En ese momento pensé en el cuadro que había visto esa noche, pero no recordaba que hubiera estado en otro lugar antes. Cuando Esperanza colgó, me miró sin entender nada. Entonces, le expliqué que cuando corrí a llamarla porque la señora estaba en el portón, yo solo dejé el portón entreabierto. Tal vez alguien entró. Era una posibilidad descabellada, pero no se podía descartar. Solo que a mis suegros seguramente no les gustaría saber que dejamos la casa sin cerrar. Y Esperanza prefirió no contar esa parte, porque desde pequeña había oído que no debía dejar entrar a esa mujer de ninguna manera. La cosa se puso aún peor la semana siguiente. Recibimos la peor noticia posible.
Encontraron los cuerpos de sus papás en la casa, en una situación que solo levantaba más preguntas que respuestas. La versión oficial hablaba de un crimen pasional. El papá habría atacado a la mamá y después se habría quitado la vida. Nadie en la familia de Esperanza aceptó esto. Ella misma decía que sus papás nunca tenían conflictos serios, siempre fueron gente tranquila. La única extrañeza era esa historia antigua de la casa y la tal mujer que aparecía sin explicación. El día del velorio, parientes de otras regiones vinieron a dar apoyo. Algunos parecían conversar en secreto. Un tío evitaba mirar directamente a los ojos de Esperanza, mientras que una tía la llevó a un rincón, diciendo que necesitaba contarle algo importante, algo que quizás explicaría mejor la tragedia. Fui con ella porque Esperanza me necesitaba. La tía carraspeó, miró hacia atrás para ver si nadie oía y susurró: «Tus papás nunca pudieron tener hijos. Hubo un acuerdo hace muchos años que involucraba a una criatura que desapareció. No sé todos los detalles, pero fue algo muy grave». Esperanza abrió los ojos sin reacción. La tía, con la voz entrecortada, continuó diciendo que décadas antes, los papás de Esperanza se habrían metido en un crimen terrible. Se llevaron a una criatura llamada Esperanza, que murió durante el viaje en camión en el que huyeron. La mamá biológica de la criatura los persiguió por todas partes. Nunca apareció una prueba concreta, pero todo el mundo en la familia desconfiaba de aquella herencia que el papá de Esperanza siempre mencionaba. La tía dijo que la mamá de Esperanza pasaba los días rezando y llorando a escondidas por culpa o remordimiento. Más tarde, rebuscando en las cosas de sus papás en la casa, encontramos 2 fotografías antiguas. En ambas, aparecía la misma criatura morena del cuadro, y en una de ellas estaban los papás de Esperanza al lado de la criatura, todos sonriendo. Esperanza se quedó destrozada. Recordó que cuando era pequeña, su mamá cuidaba de una tumba en el patio, pero decía que era de un perro. «Esteban, no era ningún perro», me dijo llorando. «Creo que Esperanza está enterrada allí». Se me formó un nudo en el estómago. Todo tenía sentido. La mujer que llamaba al portón de vez en cuando debía ser la mamá biológica que nunca se rindió en su búsqueda. Pero entonces llegó la revelación más impactante de todas. El tal tío dijo sin rodeos que a Esperanza también la habían conseguido de una manera parecida, pero en ese caso hubo una adopción clandestina. Nunca fue registrada en un registro de adopción. Por alguna razón, o su familia de origen no la buscó, o no tenía idea de dónde estaba. Esperanza se quedó sin rumbo, sin saber cuál era su historia de verdad, de quién era hija. En medio de toda esta confusión, la imagen de la matrona parada en el portón preguntando por Esperanza no salía de mi cabeza. Recuerdo haberme acercado al cuadro en la estancia después del entierro y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Parecía que la pintura me devolvía la mirada, como si me exigiera alguna actitud, como si gritara silenciosamente que aquello no terminaba allí. Percibí un brillo en los ojos de la criatura retratada, algo que solo noté después de todo lo que pasó. Los días siguientes fueron una secuencia de investigaciones sin resultado por parte de la policía, preguntas sin respuesta y el dolor de ordenar las cosas de mis suegros. Mi mayor temor era que aquella mujer apareciera de nuevo. ¿Sería capaz de hacerle daño a alguien? ¿Habría sido ella la responsable de la muerte de ellos? ¿O todo fue consecuencia de una persecución que acabó con la salud mental de los dos hasta llegar a un punto sin retorno? Sinceramente, no creo en la idea de un crimen pasional. Conocía a mis suegros lo suficiente para saber que no encajaba con su realidad, incluso con los secretos que guardaban. Una parte de mí piensa que la mamá biológica de Esperanza pudo haber hecho algo sin dejar pistas. Otra parte se pregunta si hay algún tipo de fenómeno que escapa a la explicación lógica, algo que flotaba en aquella casa desde su construcción. Me pregunto si la culpa de ellos no creó un peso tan grande que abrió espacio para que una pesadilla tomara forma allí, entre aquellos muros y en el patio donde reposan restos que nunca tuvieron un entierro de verdad. No tengo respuestas concretas. Lo que puedo decir es que vendimos aquella casa poco después de organizar el funeral y arreglar el papeleo. A la hora de juntar lo que sobró, Esperanza no quería llevarse el cuadro de la criatura.
Dijo que prefería dejarlo allí colgado, pero no tuve el valor de simplemente abandonarlo. Era la única prueba de que en algún momento esperanza existió. Entonces, acordamos guardar el cuadro en un pequeño almacén, junto con otras cosas que los nuevos dueños no quisieron. Cerramos la puerta de ese almacén y esperamos que nadie lo tocara más. Solo que a veces todavía sueño con una aldaba sonando sin parar y una voz firme preguntando: ¿se encuentra esperanza? Me despierto sudando con el corazón disparado, mirando el reloj que marca las 3 de la mañana en números rojos. Y cuando miro por la ventana, tengo la fuerte impresión de ver una sombra cruzando la calle, yéndose en la oscuridad, llevándose con ella respuestas que probablemente nunca descubriré. Antes de ir al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, vamos a continuar. Raramente platico sobre esto, pero decidí contar lo que nos ocurrió a mi abuela y a mí, pues creo que podría funcionar como advertencia. Aún experimento una opresión en el pecho al recordar cada momento, pero trataré de ser lo más precisa y honesta posible sobre lo que presencié. Mi abuela, Carmen, laboraba en un centro comunitario que recibía toda clase de solicitudes: gente padeciendo necesidades, personas dolientes requiriendo medicamentos, familias solicitando auxilio. Llegaba tanta correspondencia que por escasez de recursos, muchas cosas terminaban yendo directamente al desecho. Pero ella se conmovía y no podía simplemente desecharlo todo. Ocasionalmente, llevaba algunas cartas a casa, deseando auxiliar por cuenta propia, o tal vez remitirlas a alguien que pudiera actuar. Yo no comprendía muy bien esa conducta, pero admiraba su bondad. La rutina en nuestro hogar era apacible. Después de que yo regresaba del colegio, auxiliaba a mi abuela en los quehaceres, y posteriormente, ella se recluía en su cuarto para revisar las cartas que había apartado. Así transcurrió por varios meses, hasta que cierta ocasión me exhibió una pila inmensa de sobres guardados en un rincón del ropero. Me asombró la cantidad. Casi todos permanecían cerrados porque no disponía de tiempo para abrirlos todos. Cierto día, su conducta me pareció rara. Mi abuela estaba silenciosa, no quiso cenar y se fue a recostar más pronto. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos café, me comunicó con voz temblorosa: necesito realizar un viaje rápido para resolver un asunto personal. ¿Estás segura de que es prudente ir sola?, le pregunté. Dijo que sí, pero se notaba que no estaba convencida. Cuando tomé el autobús para ir al colegio, vi que ella revolvía unos documentos y sostenía un sobre amarillo con un símbolo extraño en una esquina. Comentó, algo incómoda, que dicho símbolo le recordaba algo de nuestros antepasados lejanos, un emblema o marca que había oído mencionar a su bisabuela. No me explicó casi nada, solo repitió que era algo ancestral y que prefería no comentarlo por el momento. Me quedé intranquila el resto del día. Ella jamás fue de ocultar secretos, menos aún algo que la dejara tan perturbada. 2 noches después, encontré solo una nota en la cocina, diciendo que había partido esa mañana y que regresaría en aproximadamente una semana. También pedía que no me angustiara, que era algo rápido. Intenté creerlo, pero no podía alejar una zozobra que crecía dentro de mí. Cuando transcurrieron 5 días sin noticias, llamé varias veces a su celular, pero saltaba directamente al buzón de voz. Llamé a algunos conocidos cercanos, pero nadie sabía nada. Llegué incluso a presentar una denuncia, pero las autoridades dijeron que, sin más pistas, como dirección, localidad o indicaciones de peligro concreto, era difícil actuar de inmediato. Aún así, intenté mantener la calma, pensando que a veces la gente simplemente tarda en responder. Pero al 8º día, la desesperación se apoderó de mí. No dormía bien, no podía prestar atención en clase. Algunos compañeros se ofrecieron a ayudar a buscarla, pero no tenía ningún destino exacto. Al cumplir 10 días sin respuesta,
Comencé a juntar dinero para viajar e intentar descubrir alguna pista. A esas alturas, estaba rebuscando en los papeles del centro comunitario e incluso en las cartas que mi abuela había llevado a casa, intentando encontrar cualquier señal de dónde podría estar. Fue entonces que una noche sonó mi teléfono. Atendí temblando y era la voz de mi abuela. «Estoy bien», dijo, pero parecía lejana, como si estuviera muy cansada o medio drogada. «¿Dónde estás? ¿Qué pasó?», pregunté casi sin aliento. Ella divagó un poco. Dijo que no necesitaba preocuparme, pero que necesitaría unos días más. Dejó escapar que los contactos de los antepasados no eran nada de lo que parecían. La llamada se cortó de repente y me quedé completamente perdida. Poco después de 2 semanas, reapareció. Volvió a casa más delgada, demacrada, con una expresión que nunca le había visto. No quiso ni sentarse, ni beber agua. Me miró a los ojos y sacó del bolsillo un sobre amarillo. Cuando lo abrió, me di cuenta de que la hoja dentro estaba prácticamente en blanco, solo con aquel símbolo, nada escrito, ninguna dirección. Ella entonces se levantó un poco la blusa y me mostró una cicatriz enorme en el costado del cuerpo. Creí que me iba a desmayar. Me engañaron. Fue todo lo que pudo decir con la voz ahogada de dolor. Finalmente, contó que, al llegar a la supuesta dirección de un antepasado, fue sorprendida por personas que la sedaron y la mantuvieron confinada en una habitación improvisada. Allí, un hombre le explicó que necesitaban material quirúrgico y que aquella carta, con dicho símbolo, era un cebo enviado para quien demostrara algún tipo de vulnerabilidad ancestral. Secuestraban a quien cayera, extraían lo que querían y después dejaban a la víctima bajo amenazas de represalias si intentaba denunciar. Fue liberada porque los criminales parecían tener un esquema bien organizado, prefiriendo no retener a nadie por mucho tiempo para evitar pistas. Antes de soltarla, le dijeron que no era nada personal y que debía guardar silencio o sufrir las consecuencias. Además, tenía miedo de la repercusión y vergüenza de admitir públicamente que cayó en una estafa tan cruel, lo que justificaba su silencio. Aún así, ella me dejó intentar hablar con la policía, pero los pocos datos que conseguía recordar no formaban un caso sólido. Se sentía amenazada incluso de citar nombres. Hasta hoy intento entender cuán fríamente fue planeado todo. Parece que mi abuela se convirtió en objetivo justamente por estar fragilizada, todavía marcada por la separación de parte de los antepasados en su infancia. Aquella carta prometía respuestas y acabó siendo una estafa violenta. Perdió un riñón y pasó por un trauma que, de cierta forma, también se llevó un pedazo de mi alegría de vivir. Mucha gente me pregunta cómo algo así sucede sin dejar rastro. La verdad es que la propia víctima muchas veces no denuncia por miedo o vergüenza. Incluso después de todo, ella evita hablar del tema, quizás por temor a alguna venganza o simplemente por no querer revivir aquello. Nuestra convivencia nunca volvió a ser normal. Siempre quedó un clima de recelo, como si algo aún pudiera suceder. Cuando veo la cicatriz de mi abuela, no consigo contener la rabia. Pienso en cuántas trampas pueden estar por ahí, disfrazadas de buena intención. Uno nunca sabe cuántos males son realmente nuestros y cuántos son puestos frente a nosotros. Lo que puedo afirmar es que abrir aquella carta transformó para siempre el destino de mi familia. Comencé a escribir todo sin saber si tendría el coraje de llegar hasta el final. Buenas noches, Derek. Mi nombre es Esperanza. Tengo poco más de 30 años y hasta hace muy poco no tenía idea de cuántos secretos profundos y perturbadores escondía mi familia. Todo comenzó cuando mi tía falleció de repente. Ella era mi última conexión directa con el pasado, pues mi abuela había muerto años antes. Mientras organizaba sus pertenencias, encontré un conjunto de cuadernos de pasta gruesa dentro de una caja de madera medio carcomida. Antes incluso de revisarlos, noté que pertenecían a mi bisabuela Soledad, a quien casi no conocí. Encontré una nota de mi tía escrita en hojas sueltas. Sobrina mía, guardé estos cuadernos durante todos estos años para que un día pudieras entender lo que tu bisabuela vivió. No tuve el valor de leerlo todo.
Solo te pido que tengas cuidado, y si crees que es demasiado, quémalos. Había algo insistente en esta petición, como si mi tía, incluso sin haber vivido aquello en carne propia, cargara con el peso de lo que mi bisabuela Soledad enfrentó. Mi curiosidad no me dejó destruirlos, al contrario, intenté poner cada cuadernillo en orden cronológico. Vi anotaciones que comenzaban en 1968 e iban hasta 1973. Eran 6 o 7 volúmenes delgados, casi todos con notas espaciadas, fechas confusas y páginas arrancadas. Pronto fui descubriendo que mi bisabuela Soledad había sido curandera durante una fase de fuerte persecución religiosa en el país. Atendía a campesinos humildes y, según los relatos, se involucró en un movimiento de curanderos que querían mejores condiciones de trabajo. Esto ocurrió en los años más duros de un régimen que perseguía a quienes se organizaran o protestaran. Al principio, las anotaciones son comunes. Muestran su amor por los pacientes, la dedicación a la sanación. Pero conforme avanzan las páginas, el tono cambia. Habla de miedo, vigilancia, violencia velada. Y entonces, al final del primer cuaderno, hay un fragmento casi repentino. Necesitó dejar el empleo porque el párroco del pueblo recibió órdenes de arriba y comenzó a denunciar a quien fuera visto como supersticioso o problemático. En el cuaderno siguiente, que va de mediados de 1969 a principios de 70, las anotaciones son más raras. Describe dificultades financieras y la urgencia de encontrar un lugar barato para vivir. Había perdido a mi bisabuelo hacía poco, así que vivía sola, dependiendo de trabajos esporádicos y de la ayuda de sus hijos mayores, mis tíos abuelos. Pero el fragmento que me llamó la atención fue este. Septiembre de 1969, conocí a un hombre llamado Patricio. Dice que puede alquilarme una vecindad por un valor muy por debajo de lo normal, pero insiste en que no haga muchas preguntas. Estoy desesperada. Necesito un rincón hasta que la situación religiosa y económica mejore. Revisité este pasaje varias veces, imaginando lo que ella sentía. Alquiler extremadamente bajo, prohibición de hacer preguntas y el miedo constante de aquellos años. Pude entender por qué aceptó sin dudar. Lo que no sabía aún y que vería en las próximas páginas era que aquella casa guardaba no solo recuerdos de un terror religioso, sino también señales de algo que escapaba a la lógica del día a día. En el tercer cuaderno, fechado en 1970, mi bisabuela narra la llegada a la tal vecindad. Era un inmueble grande de construcción colonial. En cada página, Soledad describe detalles que, para mí, recuerdan a toda casa vieja. Paredes con cal oscura, piso que cruje, puertas y ventanas un poco torcidas, pero ella insistía en algo que la perturbaba. La primera noche oí pasos en el corredor. La casa estaba vacía, pero no pude dormir. Parecía que el piso crujía en la planta de abajo, como si alguien caminara de un lado a otro. Intenté convencerme de que era solo cosa de mi cabeza. Escribe como alguien que no sabe si se está volviendo loca o si de hecho hay algo allí. Paralelamente, describe cómo estaban las calles, patrullas pidiendo documentos, gente con temor de hacer cualquier denuncia, conversaciones en susurros sobre gente que desaparecía sin rastro. En este escenario, Soledad no se atrevía a quejarse del inmueble, mucho menos a cuestionar a Patricio. Solo quería mantenerse alejada de problemas. Algunos días después, todavía en este cuaderno, comenta un comportamiento extraño del propio arrendador. Patricio me dijo: evita hacer ruido, no te relaciones con los vecinos. Hablé poco con él, pero me di cuenta de que estaba inquieto, como si cargara alguna culpa, o tal vez tiene miedo de que yo descubra algo. Las anotaciones de mi bisabuela no siguen un ritmo regular. Saltos en el tiempo, páginas arrancadas, párrafos que se detienen a la mitad. Pero en cierto punto, comenzó a sospechar que la casa era usada para alguna actividad clandestina ligada al régimen. Comenta papeles rasgados encontrados en el sótano, manchas en la pared que parecían marcas oscuras. En un pasaje dice: oí un llanto ahogado, como de un niño, en medio de la noche. Me quedé parada, sin saber si encender la vela o esconderme. Duró solo unos instantes, pero fue suficiente para ponerme de rodillas, rezando en voz baja. Al leer esto, se me revolvió el estómago.
La manera en que describe cada situación es directa, como si estuviera dividida entre el miedo a enloquecer y el pavor de que todo fuera real. Seguí hojeando hasta encontrar entre 2 páginas un recorte de periódico de la época. Decía que en aquel barrio, algunas casas estaban siendo investigadas por actividades ilegales. No traía muchos detalles, pero reforzó la sospecha de que la vecindad pudiera haber sido el escenario de algo mucho más serio. Pasé al cuarto cuaderno de 1971, y allí encontré la primera mención a una tal doña Remedios, una vecina anciana. Mi bisabuela escribió: intenté conversar con doña Remedios, que vive al lado. Ella bajó la cabeza cuando hablé de la vecindad. Solo dijo: no vayas al sótano, hija mía. Si oyes algo, ignóralo e intenta dormir. Me quedé sin reacción. Se despidió deprisa y se fue. Después de eso, los relatos de los fenómenos se hicieron más fuertes. Pasos en el piso de arriba, incluso cuando ella estaba abajo. Puertas que se abrían y cerraban sin explicación. Una voz susurrada llamando su nombre en medio de la madrugada. En cada anotación, mi bisabuela intentaba encontrar una explicación. Tal vez sea solo el viento, la madera vieja crujiendo, pero no se puede ignorar la impresión de tener a alguien detrás de mí, acompañándome. En una entrada de octubre de 1971, Soledad cuenta una noche en que el ruido se volvió tan claro que decidió bajar las escaleras con una vela porque la luz era débil. Mientras caminaba por el corredor, sentía el piso helado bajo sus pies. Cada paso producía un eco leve, como si hubiera un gran vacío detrás de las paredes. Entonces, vio un haz de luz por debajo de una puerta que llevaba a una habitación poco usada. Con el corazón disparado, giró la manija. Al abrir, solo encontró oscuridad. No había vela ni lámpara. El resplandor que vio por debajo de la puerta simplemente había desaparecido. Dejé caer la vela al piso. Estoy segura de que oí un susurro, un viento que parecía hablar. No entendí nada de lo que decía, pero me di cuenta de que no estaba sola. Después de eso, dice que pasó toda la noche despierta rezando. A partir de ahí, los cuadernos comienzan a mostrar algo más allá de lo meramente sobrenatural. Cita un sótano que hasta entonces no sabía si existía de verdad o si era solo un rumor. Anota que cuando alquiló la vecindad, Patricio ni siquiera mencionó ese espacio. En una de las páginas hay un dibujo de cómo sería el plano de la casa, y mi bisabuela marcó un rectángulo en el patio, algo que podría ser una entrada tapada por tablones o escombros. Escribe: no sé si tengo el valor de tocar aquello. Creo que puedo encontrar pruebas de algo horrible, pero quedarme sin investigar me pone más ansiosa aún. Entonces, llegué al quinto cuaderno, que va de finales de 1971 hasta mediados de 72. En él, cuenta que finalmente encontró el pasaje al sótano. Había una puerta cerrada con candado, casi escondida detrás de muebles en un corredor. Una noche, después de oír de nuevo unos sonidos extraños, se armó de valor. Arrastró el ropero que bloqueaba la entrada y encontró un cerrojo todo oxidado. Consiguió abrirlo con dificultad y vio una escalera estrecha que la llevaba a una habitación debajo de la casa. Descendí con una linterna improvisada, un viejo quinqué que encontré en la despensa. El lugar era húmedo, olía a moho y a otra cosa peor, como óxido mezclado con sudor. Había cadenas en un rincón, marcas profundas en el piso y manchas oscuras en la pared, como si alguien hubiera intentado borrar alguna señal. Narra una visión que la dejó sin aliento. En la pared había el contorno de algo que recordaba a una mano, hecho quizás de tinta o sangre seca. No sabía decirlo. Parecía antiguo, pero lo suficientemente fuerte como para hacerla imaginar que personas habían sido encadenadas allí. Soledad describe el momento en que oyó un golpe débil detrás de sí, como si alguien pisara una tabla suelta. Al volverse, juró ver una sombra alta y encorvada atravesando el lugar. Grité, dejé caer el quinqué. Casi me quemo. La sombra desapareció en la oscuridad de donde vino, pero tuve la nítida impresión de que era un hombre, o algo que alguna vez fue un hombre. Después, relata haber subido casi en pánico, haber cerrado la puerta de golpe y haberse quedado un tiempo para calmarse. El pavor no venía solo de los ruidos o las apariciones,
sino de la certeza de que aquel espacio había sido usado para algo mucho más real y cruel que leyendas de fantasmas. En una página, escribió en letras grandes: «Esto aquí fue un lugar de tortura». Y luego se pregunta: ¿será que todavía lo es? Más adelante, en el mismo cuaderno, hay el relato de un encuentro tenso con Patricio. Decidió llamarlo para tomar un café fuera de casa, sin querer conversar dentro de la vecindad. La conversación fue registrada así: «Patricio, ¿por qué no me contaste lo del sótano? No sé de qué hablas, es solo una vieja área de despensa. ¿Sabes lo que pasaba ahí abajo? Mira, Soledad, yo solo soy un empleado. Me dieron la misión de alquilar el lugar después de que la gente se fue. Me indicaron que no explicara nada. ¿Esa gente está ligada a quién? No preguntes. Si eres lista, no curiosearás más. Casi me desmayo ahí abajo. Si no estás satisfecha, vete. Pero cuidado, hacer demasiadas preguntas puede salir caro». Después de eso, cuenta que Patricio pagó la cuenta, comprobó si había alguien cerca y se fue rápido. No se despidieron. En el cuaderno, se siente el miedo de quien se da cuenta de que ha entrado en una historia peligrosa, no solo por eventos extraños, sino también por una situación política en que cualquier sospecha podía llevar a la cárcel o algo peor. En el sexto cuaderno, que cubre parte de 1972 y un trozo de 73, mi bisabuela habla de doña Remedios de nuevo. Ella le habría dicho: «Hija mía, rezo todos los días por quienes pasaron por esa casa. Dicen que oían gritos de madrugada. No me pidas detalles, no sé y no quiero saber, pero mantente atenta». Las cosas se fueron poniendo más tensas. Soledad cuenta que en la última semana que estuvo en la vecindad, oyó un llanto de niño en pleno mediodía con el sol afuera. No se podía culpar a la oscuridad de la noche o al cansancio. En una de las anotaciones, estaba en la cocina guardando unas verduras, cuando sentí que algo tiraba del bajo de mi rebozo. Me giré y solo vi la puerta del corredor moviéndose. Ningún niño, nadie. Pero aquel llanto siguió en mi cabeza, como si se me hubiera pegado. En una visita siguiente al sótano, y aquí se puede sentir su pánico, menciona haber encontrado una cajita de cartón con recortes de periódico y un cuaderno muy parecido a un diario, pero lleno de páginas rasgadas. Lo poco que se leía allí hablaba de interrogatorios, personas encapuchadas y procedimientos para extraer confesiones. Ella describe un trozo del texto en voz pasiva: «Transportados para acá. Método eficaz. Descartar después». Soledad no entendía todo, pero se dio cuenta de la verdad. Aquella casa había sido usada para interrogatorios clandestinos. Gente que se oponía al régimen o era vista como sospechosa podía ser mantenida allí contra su voluntad, sufriendo horrores. Parecía que la culpa y el dolor habían quedado impregnados en las paredes, generando los fenómenos que ella presenciaba. En otro fragmento impactante, dice que una madrugada las velas parpadearon y oyó pasos en la sala de estar. Cogió una linterna y fue sin hacer ruido. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que los hayan disfrutado. Subo nuevos videos todos los días y me encantaría volver a encontrarlos en el próximo video. Ahora, en pantalla, les dejo 2 videos más que estoy seguro les van a encantar. Un fuerte abrazo y nos vemos por allá.